Voy a iniciar la segunda parte de esta asignatura, que es el segundo eje temático de vapor de agua. Entonces, a medida que avanzamos, esperemos que haya más participación. Entonces, primeramente vamos a hablar de vaporización, que es el concepto de vaporización, ebullición, título de vapor, muestras de agua para uso industrial, acondicionamiento, ablandamiento de agua dura, ósmosis y algunos ejercicios de vapor saturado y recalentado. Entonces, primeramente, entonces el concepto justamente de vaporización es la conversión justamente de un estado a otro. En este caso puede ser tanto de sólidos, líquidos y en vapor, como también de líquido a vapor directamente por acción justamente del calor. Y de acuerdo a esto, entonces la evaporización se puede realizar de una forma muy lenta, que es justamente por contacto a esa superficie de contacto para que pueda cambiar de estado. También en la ebullición, como se dice, también es un cambio de estado que va aumentando a medida que se le va suministrando mayor calor porque tiene mayor temperatura, y dentro de este líquido entonces se va cambiando por mayor presión, temperatura, y entonces existe una mayor cohesión molecular para que haga el cambio de estado. También otro concepto que se tiene que tener en cuenta en vapor es el estado crítico, en el cual nosotros sabemos que el agua llega a un estado crítico justamente en donde se llega a no administrar o a no obtener ya energía, que es prácticamente 0 kilocalorías. Entonces, en este punto, justamente denominado punto crítico, llega a una temperatura aproximadamente de 375 grados Celsius y una presión de 225 atmósferas. Entonces, a medida que va suministrándose presión y temperatura y llega a este punto crítico, prácticamente el agua deja de bullir, y lo que hace es que ese calor específico latente disminuya, y a medida entonces que se va cambiando, ya el líquido sin ebullir llega a la máxima y no llega a generar más la energía, que es lo que por lo general lo que se necesita justamente el vapor de agua. Entonces, a medida que se va aumentando la presión y la temperatura, esta cohesión molecular que es del fluido, que es el líquido, entonces no va a producir más la vaporización una vez que llega a ese punto crítico. Luego está el vapor húmedo, que es una de las variables que se tiene en cuenta también en el vapor, que es justamente la mezcla agua y vapor. La tensión de vapor es la cantidad justamente de presión que se ejerce sobre el recipiente en vacío, y entonces esto es directamente entonces para evaporizar a una temperatura dada. Entonces, a medida que aumenta la temperatura del líquido justamente a evaporizar, entonces mayor es la tensión de vapor que va a sufrir ese fluido que se va a cambiar de estado. En cuanto al vapor saturado, se presenta también a presiones y temperaturas en las cuales estos dos pueden coexistir juntos, y dentro de la cual entonces se tiene también un rango de condensación, en donde justamente el vapor saturado está ligado por el título, en donde se va viendo cuánto es el porcentaje justamente de vapor líquido y vapor gaseoso que se puede obtener. El vapor recalentado o sobrecalentado justamente es ya para alcanzar un punto superior a la sobresaturación de ese vapor. Entonces se va a suministrar el vapor con mayor temperatura pero menor densidad. Entonces esto se utiliza por lo general para turbinas, justamente para su movimiento e impulso. Y como ya vimos, justamente uno de los puntos que se llega a tocar es la entalpía, que la entalpía es la energía absorbida o cedida del sistema, en donde se puede ver justamente según el principio de la termodinámica, que se puede ver justamente que es la sumatoria de todos los calores dados en ese sistema. Entonces, de acuerdo a ello, entonces se ve el calor latente, el calor 1 y 2, entonces se va sumando justamente con el calor total. Luego se ve el título de vapor, que estaba ligado justamente con el vapor saturado, en donde justamente el título de vapor es la proporción en seco de lo que existe dentro de 1 kilogramo de vapor húmedo. En este caso, el 90%
si dice que el título es 0,9, entonces significa justamente que el 90% es vapor seco y el restante que llega al 100% sería entonces vapor líquido. Entonces podemos ver justamente en este diagrama de vapor en donde se ve la presión y la entalpía, en donde a medida que va aumentando la presión, acá justamente vemos P1, P2 y P3 a diferentes temperaturas. Entonces se le va suministrando presión y temperatura a medida que va llegando del estado líquido, llega a un punto en donde justamente ya es la mezcla de vapor y líquido, que es el vapor sobresaturado, en donde atraviesa justamente el título. El título de vapor entonces es la proporción justamente de ese vapor seco y vapor líquido que puede producir el vapor saturado. Una vez que atraviesa ya estado, rango de vapor saturado, se llega justamente ya al punto C, donde ya viene a ser ya la obtención del vapor recalentado, ¿verdad? Que es la suministración ya del vapor ya a una temperatura dada para recalentar más a mayor temperatura, pero manteniendo justamente la presión. Luego vemos que esto se lleva a lo que es el diagrama de Molière, en donde se va verificando a distintas presiones y temperaturas cuál es la obtención justamente de la entalpía y la entropía. Dentro de este diagrama, entonces se puede obtener justamente a varias temperaturas y presiones distintas cantidades de energía, la cual entonces lo que hace es que sea una aplicación prácticamente de la parte entrópico y entálpico de lo que es el intercambio de calor y el resultado de trabajo que puede dar justamente este sistema. Y lo que hace es que prácticamente se determina entonces esos intercambios de calor para poder saber si es que cumple justamente el primer principio de la termodinámica. Esto claro que se hace y se realiza en condiciones ideales en un recipiente, en un sistema adiabático, en donde justamente el trabajo realizado entonces se tiene como ideal. Una vez entonces que se diagrama o se realiza justamente el diagrama de Molière, que es la persona que justamente hizo esta investigación a distintas presiones, en este caso se ve la entalpía y la entropía. Entonces, de acuerdo a la entalpía y la entropía, se puede ver justamente dentro de la misma las distintas temperaturas a las cuales son sometidas y a las distintas presiones también en el cual se va variando, ¿verdad? Y de acuerdo a esto, entonces se llegó a la gráfica de lo que es prácticamente la tabla de vapores, en donde se puede ver justamente donde existe el vapor recalentado y sobrecalentado. Entonces, esto, por ejemplo, ustedes tienen en una de sus, justamente creo que tengo aquí, la tabla de vapores, en donde está en el... tabla de vapores, entonces, para que puedan ver qué es. Entonces, voy a salir de la plataforma para mostrar justamente la tabla de vapores para que puedan ver cómo se utiliza, ¿no? Entonces, la tabla de vapores, que es justamente la variación ya de la presión y la temperatura que ya dijimos, entonces lo que se hace es lo siguiente. Se tiene justamente una tabla en el cual se denomina justamente las propiedades del vapor, ya sea recalentado y saturado. Entonces, en este caso tenemos escaneado inverso, ¿verdad? Este primeramente es el vapor saturado, en donde verificamos justamente que en la tabla 241 dice presión, o sea, temperatura en Fahrenheit y en Celsius, y luego vemos la presión. Y esto entonces está dado de acuerdo justamente a lo que es ya la tabla en sí, que tienen que ir viendo para verificar
qué presión y qué temperatura está dada, por ejemplo, si le damos en condiciones normales en una atmósfera que es en kilogramos 1,033 kilogramos sobre centímetros cuadrados, sabemos que bulle el agua a 100. Entonces, si es a 100, ¿cuánto produce de energía? Aproximadamente 639, que es en la parte justamente donde dice que ese vapor va a obtener la cantidad de energía. Entonces 639 viene a ser prácticamente la energía dada a condiciones normales de una atmósfera y a 100 grados Celsius del vapor de agua, y dependiendo de esto, si es que tiene título o no este vapor, entonces vamos a ir viendo que si no tiene va a ser directamente la cantidad de vapor en entalpía, que son 639. Y si tuviera entonces una proporción de líquido, podríamos hacer justamente, si es 90%, 639 por 0,9 sería, y el 100 sería por 0,1. Entonces vendría a ser 10 más el 90% de 639. Entonces, para poder entender un poquito, vamos a ver también lo que va a ser ya la parte de el eje temático 2, que es el ejercicio. Cuando baje. Entonces quedamos justamente en el primer ejercicio, en donde podemos ver esta parte. Vamos a checar, que es aquí. Entonces, la energía necesaria para producir vapor a una temperatura inicial de 30 grados y una presión de 1,75, entonces nosotros tenemos que buscar en la tabla justamente esa relación entre ambas, entre la temperatura, que en este caso da una temperatura inicial, pero también da una presión. Entonces, si obtenemos la presión de 1,75 en la tabla, entonces buscamos justamente en la tabla. La tabla no se encuentra en las buenas a primeras, en este caso está 1,033, 1,461, y acá hay uno aproximado que es 1,756. Entonces, 1,56 nos vamos en lo que es entalpía de vapor y buscamos y encontramos que es 645. Al obtener 645, esa es la entalpía, la energía generada a esa presión de vapor, entonces vemos justamente que es 645. ¿Sí? 645 es según la tabla, y según la tabla entonces restamos ya la temperatura inicial de 30 grados. Se resta en la misma proporción porque quita así mismo con la cantidad o la temperatura de alimentación la energía generada. En este caso, entonces, la energía necesaria para producir vapor a una temperatura de 30, con una temperatura inicial de alimentación de agua, vendría a ser de 615 kilocalorías. Entonces, no sé si hay gente aquí que tenga su tabla a mano para que pueda verificar. Justamente, ¿verdad? Viendo la presión ya de 1,756 o 1,75, que es el más aproximado, entonces 645 viene a ser la parte de la entalpía. Bueno, en el segundo ejercicio podemos ver que lo que hace es prácticamente ponerle otra restricción. En este caso es pone una cantidad de vapor a producir que es de 1000. La energía necesaria para producir 1000 kilogramos de vapor a una temperatura de 25 y una presión de 4,7. Entonces, se ve en la tabla el 4,7, que vemos justamente que es 4,7, que es el más próximo, es 4,712, y da que justamente es 655,4, ¿verdad? Entonces, 4,7, buscamos 655,4,
Entonces, como vimos anteriormente, se le resta la misma proporción de temperatura, que es 25, y queda en 630. Pero pide la energía generada para producir 1000 kilogramos de vapor. Entonces se multiplica por la masa de vapor, que es 1000. Entonces la energía generada para producir justamente 1000, necesitamos una energía de 630.400 kilocalorías. Entonces esa es la diferencia con la anterior, ¿verdad? Entonces primeramente se verifica en la tabla la parte de la presión, que da como datos, luego da una parte de lo que viene a ser, puede ser también una temperatura. Entonces vamos verificando ya en la tabla. Luego de eso, entonces podemos ver justamente que se va viendo la parte de los datos, que es la temperatura que se le inyecta o la cantidad de agua suministrada. Entonces en ese caso es la temperatura es la que se resta, ¿verdad? Luego de eso, entonces vamos viendo el siguiente ejercicio, que se va complicando un poquito más. ¿En qué sentido? En que nosotros ya hicimos poder calorífico. Entonces, poder calorífico inferior podemos utilizar también como dato al quemar un combustible. Entonces, primeramente se calcula la energía necesaria para producir 1000 otra vez kilogramos de vapor saturado a 15,49. Entonces buscamos 15,49 en la tabla y encontramos que tiene un título de 0,85. Entonces el vapor seco a 15,49 en la tabla sale 666,5. Entonces por 0,85, que es el título del vapor seco, entonces sale 566,5, ¿verdad? Aproximadamente. Y el resto del 1, que viene a ser del título, que es el 15%, entonces se utiliza vapor líquido. Entonces en 15,5, aparte del vapor, en la entalpía de vapor se utiliza la entalpía líquida también, que es 202,33, dando entonces la multiplicación por el 15% de ese título, da entonces 30,3, ¿sí? Entonces se suman ambos vapores, ya sea el vapor líquido y seco, y da 596,8. Restando entonces la temperatura de inyección, que es 30 grados, entonces esto da un resultado de 566,8. Multiplicado entonces con los 1000 que se quiere producir, se tiene una energía generada de 566.874 kilocalorías. Ya teniendo ya esta energía generada, da una segunda parte en donde dice que se tiene el combustible cuya composición es 60% de carbono y 20% de hidrógeno y agua, y pide también el volumen de aire. Entonces se hace PCI directo, la fórmula, con el 60% de carbono por 8100 y más 29.000 por 0,2. En este caso el oxígeno no existe, ¿verdad? Es cero. Entonces sale el PCI 10.540 kilocal por el 80%, que sale 8.432. Ya teníamos justamente la energía generada del vapor multiplicado justamente la sumatoria de las entalpías de vapor seco, líquido, restado la temperatura inicial, por la masa justamente del vapor que se quiere producir. Entonces da 566.000, ¿verdad? Este 566.000, que es prácticamente PCI por rendimiento, que es 80% por masa de combustible, igual a entalpía, que era el resultado justamente de la diferencia ya con la temperatura, por la masa de vapor, que ya es prácticamente el resultado de este, que es la energía del vapor. Entonces se puede sacar la masa, que queda como incógnita aquí, ¿verdad? La masa entonces de este combustible es aproximadamente 67 kilogramos. Entonces, con 67 kilogramos de combustible podemos producir 1000 kilogramos de vapor. Entonces, ese vapor se puede utilizar justamente no en proporción directa, porque dice, por ejemplo, acá que era 1000,
y el otro solamente se quema 70 aproximadamente de combustible. Entonces, acá, por ejemplo, también pide el volumen de aire que se utiliza, prácticamente el resultado ya de lo que se tiene ya aquí, que era 60% carbono, 20% que era hidrógeno y agua que tenía pero no se utiliza en el volumen de aire. Entonces sale en el B1 sale 10,7 y multiplicado en una condición de 30 grados aproximadamente ese aire, entonces B2 sale 11,9. 11,9 multiplicado por la masa, entonces sale que el volumen de aire para quemar esta proporción de combustible es aproximadamente de 800 milímetros de aire. Entonces, de acuerdo a ese, los metros cúbicos justamente de aire que se va quemando, que se va suministrando, es superior. Entonces, no sé si hay alguna consulta por aquí. ¿Me consulta? Esta segunda parte justamente es realizar ejercicios de aplicación ya de vapor después del foro. Creo que tienen un foro, un cuestionario, en donde es de la segunda parte del eje temático. Luego de ese, entonces tienen justamente realizar lo que es los ejercitarios, que es sobre vapor. Y la segunda parte entonces de vapor, entonces es sobre vapor recalentado, que vamos a ir viendo más adelante en la segunda clase de ejercicio, ¿verdad? Entonces también se habla de incrustaciones dentro de lo que es vapor de agua. Esa dureza de agua es la cantidad justamente de impurezas que puede contener el agua en forma de sales. Estas sales por lo general son calcio y magnesio, entonces están suspendidas en el agua y que cuando existen una mayor cantidad de sales depositadas ya en las paredes de los tubos por donde circulan justamente las aguas, lo que hace es justamente perder o disminuir el coeficiente de transmisión de conductibilidad. Entonces lo que hace es que no sea posible esa transmisión. Y entre los tipos de ablandamiento existen justamente el acondicionamiento de físico, físico-químico o químico, en donde en las partes físicas entonces se hace primeramente las filtraciones y también se hace la esterilización del agua. En la filtración entonces se tiene membrana de 2 a 4 micras y también ultrafiltraciones de 100 a 2 nanomicras, nanomilímetros en este caso, ¿verdad? Y también se utiliza la osmosis inversa de 0,1 a 1, ¿verdad? De acuerdo al poliamida que se utiliza justamente como membrana de filtro dentro de la osmosis inversa. En la esterilización del agua, entonces tenemos UV, ozono, cloro. Entonces, de acuerdo a eso, se puede esterilizar y ir acondicionando el agua antes de ingresarle a la caldera. Existen dos tipos de dureza, que la primera es temporal y la otra es permanente, en donde la temporal justamente ya desaparece con la ebullición del agua. Entonces, en este caso está compuesta esta agua por carbonato de calcio o magnesio nomás, entonces de acuerdo a eso, al ebullir desaparecen. Pero las permanentes están producidas, estas aguas contienen sulfatos, cloruros, fosfatos, silicatos, entre otros, y al ebullir el agua no desaparece. Entonces se necesita algún tipo de adición química para poder contrarrestar estas sales que pueden llegar a incrustarse por los tubos o lo que viene a ser las conexiones por el cual circula el agua de alimentación. Entonces, la dureza justamente se puede medir en lo que viene a ser en pH o un grado hidrotimétrico, en donde es justamente 10 miligramos de sales de calcio por litro de agua, o en una probeta se le pone 40 centímetros cúbicos de esa agua que se quiere saber cuánto de dureza tiene, y se le pone unas gotas de solución jabonosa en alcohol, ¿verdad? Y de acuerdo a eso se puede saber el porcentaje o medir justamente la dureza del agua. De acuerdo a esto, entonces se puede saber que según el pH, si es alto, puede dar grietas y corrosiones cáusticas, en donde el pH bajo también puede dar corrosiones, pero es por acidez que posee justamente
el tipo de agua. En la depuración mecánica por filtro se puede usar gravilla o coque, y esta depuración química se hace justamente, como dice, mediante sustancias químicas que por lo general son las que hacen que se conviertan o reaccionen con las sales suspendidas y se pueda purificar el agua. De acuerdo a eso, entonces se le llama la depuración estos agentes precipitantes, que son justamente las adiciones químicas, en donde reaccionan justamente con las sales suspendidas. Entre las sustancias de depuración o agentes precipitantes están justamente la cal con soda, la soda cáustica y carbonatos sódicos, que se utiliza para contenido de sales magnésicas prácticamente en el agua, y con carbonatos de sodio. Dentro de esos carbonatos de sodio que se adiciona, entonces lo que hace es justamente que esa mezcla de agua que no depurada produce justamente enturbiamiento con alta alcalinidad. Entonces, en ese caso se adiciona el carbonato de sodio. En las zeolitas, por ejemplo, lo que se hace es una sustitución ya del calcio y el magnesio, donde se regenera con sal común justamente en las zeolitas. Y son para aguas con dióxido de carbono o para carbonatos. En fosfatos trisódicos también se utilizan para precipitar las sales que tengan en el agua, y hace que se convierta prácticamente en barro para la purga posteriormente. Los obstáculos a la cristalización, por ejemplo, son poniéndole glicerina, almidón fécula, gelatina en proporciones en donde envuelve justamente las sales que están suspendidas, ¿verdad?, en el agua. Y también se puede utilizar la electricidad como un medio justamente de depuración de esas sales que están suspendidas en el agua, en donde se le adiciona una corriente alterna de baja tensión, justamente de 10 a 15 voltios, y se hace prácticamente un campo eléctrico en donde se puede impedir la cristalización de esas sales o que se adhieran a las paredes, justamente. En cuanto a la zeolita, que ya vimos que es para precipitar magnesio y calcio, está dado por una Z negativo como representación. Entonces lo que hace es que esta zeolita, que prácticamente se llega a reaccionar con el calcio y el magnesio, entonces da como producto ya esta reacción química, en donde se puede ver que justamente en un reactor se puede poner el agua que pasa primeramente por un filtro de arena, en donde justamente sacan las partes más gruesas de lo que es el agua sucia, y luego lo que pasa es por un carbón activado, donde sacan los olores ya de esa agua que se quiere depurar. Luego en la zeolita reacciona y quedan prácticamente reaccionadas ya estas zeolitas, sustituyendo el calcio y el magnesio, en donde justamente lo que hace es formarse barros ya en el fondo de lo que viene a ser la caldera donde están suspendidas, y lo que hace es prácticamente quitarlas en una purga que se realiza mensualmente por lo general en lo que viene a ser las calderas. Y en este caso, por ejemplo, para regenerar, como dijimos, la zeolita se utilizaba cloruro de sodio, y en lo que es el filtro de arena se introdujo justamente agua en contracorriente para ir quitándole prácticamente todas las depuraciones o todo lo que quedó en ese filtro. En lo que es el carbón activado, entonces se le adiciona más carbón activado para poder regenerar el filtro de carbón activado. En la desalinización, entonces lo que se hace es sacar justamente cationes y aniones que contengan el agua. En este caso, se usan unas resinas de interacción catiónica aniónica, que por lo general tienen una reacción aquí de la forma catiónica primeramente, en donde se saca justamente todos los cationes, y en la parte aniónica entonces se saca todo lo que viene a ser ya cloruro, amonio, ¿sí?, y los otros. Entonces, de acuerdo a esto, se tienen los reactores. En este caso se adiciona uno. Primeramente el filtro de arena, se le agrega agua, entonces va quedando ya, digámosle que del río va cayendo ya ahí las impurezas más gruesas, hojas, entre otras basuras gruesas,
Y en el carbón activado, entonces lo que va quedando son prácticamente la coloración entre el olor de esa agua. En el intercambiador catiónico, entonces quedan todos los cationes y reaccionan justamente ya con esta resina catiónica, y luego con el intercambiador aniónico quedan lo que viene a ser ya todo lo que son los aniones que contiene el agua. Por ejemplo, ahí justamente muestra el cloro, ¿sí? Y todos los fosfatos o lo que queda de ella, entonces se llega a reaccionar en la siguiente ecuación. Una vez entonces que se eliminan estos aniones, se llega a lo que viene a ser la desmineralización del agua, o sea que se le sacan los minerales o se desioniza porque no tiene tantos iones positivos ni negativos, entonces puede ser un agua desionizada. En este caso se puede regenerar en el intercambiador catiónico con ácido clorhídrico. La resina del ácido, o sea, la resina catiónica utiliza la adición de ácido clorhídrico, y en el aniónico entonces se le adiciona hidróxido de sodio. La osmosis inversa, que en este caso es otro tipo de filtro, como dice justamente osmosis. Esto, por ejemplo, la osmosis primeramente se equilibra dos fluidos en donde tienen distintas concentraciones. Una vez que se tiene justamente una membrana que se puede ver en el medio, justamente en la parte B, entonces en este caso, para que sea osmosis, tiene el mismo camino por el cual circula, ¿verdad? Entonces la solución diluida, la parte A, va a pasar por la membrana semipermeable, luego pasa por la solución concentrada, en donde la columna del agua, que tiene justamente una presión osmótica, va a hacer que sea posible esa transferencia o ese equilibrio entre ambos concentrados. En el caso, por ejemplo, de que sea inversa, entonces lo que se hace es pasar justamente el agua por unos prefiltros y postfiltros, en donde esta membrana retiene ya el soluto, la concentración que prácticamente es la que contiene el agua. Entonces, lo que se hace es una presión inversa. Entonces, lo que hace es que todos esos sales, minerales que tiene el agua y nosotros necesitamos que no tenga, entonces se va filtrando y quedando justamente por la membrana. Esto, por ejemplo, se utiliza para remover sólidos disueltos directamente en el agua, o también microorganismos. Se hace de una forma o una sola etapa de forma continua, o por ejemplo se puede hacer de forma, por ejemplo, por fase. Se reduce justamente la dureza del agua, en donde justamente descontamina, y se utiliza en tratamiento de efluentes también. Por lo general, esto tiene restricciones en donde no se utiliza si es que el agua contiene boro, arsénito o la sílice neutra. Entonces, lo que hace es prácticamente disminuir la eficiencia del equipo. Y también se revierte la situación contracorriente con mezcla de ácido fuerte para lo que es la membrana, justamente que se utiliza dentro de la osmosis inversa. Entonces, en este caso, se puede decir que se puede hacer distintas maneras para ir ablandando o purificando el agua, ¿verdad? En el cálculo justamente del otro tipo de ejercicio de recalentado, entonces lo que se hace es utilizar la otra parte del, en este caso, la primera parte del vapor. Entonces se va a ver justamente que en la primera parte, que es de la tabla de vapores, voy a mostrarle acá. Entonces, primeramente ustedes tienen que fijarse en su tablita, ¿verdad? Esta tabla, que está en la primera parte, que dice justamente, vamos a girar, dice propiedad de vapor de agua recalentado. Entonces, lo que tiene que dar es una presión absoluta que está en libras por pulgadas, que es el 1, y el kilogramo sobre centímetros cuadrados, que es 0.07.
en donde la temperatura del saturado está en paréntesis, que es 38,75. Entonces la temperatura cada en dos unidades, que es Fahrenheit y en Celsius. Primeramente podemos ver que el 200 está en Fahrenheit y el 93 está en Celsius. Entonces lo que se hace en este caso es ver el ejercicio que les voy a mostrar aquí, que dice que justamente se tiene un calor que se quiere calcular de 1 kilogramo de vapor recalentado y pide a 14 kilogramos sobre centímetros cuadrados de presión. Una temperatura de 20 y una ebullición en 538. Entonces nos vamos a la tabla a buscar la presión y la temperatura. Entonces la presión, que era 14, y decía era 14, era en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces, primeramente buscamos en la segunda parte, porque este era PSI, este era entonces kilogramos. Entonces, está más abajo, vamos a ir bajando, que está acá, 14,06, entonces en kilogramos sobre centímetros cuadrados, y decía una temperatura de 538 en Celsius, y dijimos que Fahrenheit era arriba y abajo es Celsius. Entonces, 538 a 14, que viene a ser 14 y 538 da entonces 849. Entonces 849 que sale justamente de esta unión entre 14 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces nos vamos en 538 que está aquí. Entonces el del medio es 849. Porque volumen es V corta, H es entalpía y S es entropía. Y nosotros usamos entalpía. Entonces 849 se lleva a lo que es el ejercicio y sale entonces 849 el cálculo de S. En este caso es de el vapor que se necesita para 1 kilogramo de recalentado. Entonces, no sé si hay consulta hasta aquí. Entonces, si es que no existe consultas, quedaríamos en esta parte ya dando por hecho que ustedes van a leer la parte de máquinas de vapor y las calderas de sus partes, ¿verdad? Según el material de lectura. Entonces, si es que tienen consultas sobre el ejercicio, van a tener hasta el próximo miércoles para realizar y para poder quitarse justamente esa duda de cómo realizar el ejercitario. No sé si hay gente por aquí. Entonces, hasta aquí quedaría nuestra clase.